Gente querida, gente linda, qué bueno estar de vuelta en este estudio maravilloso de la palabra de Dios titulada El Gran Conflicto. Hemos llegado a la lección número 9, qué rápido pasa, ¿no? El tiempo. Y bueno, antes de empezar, quiero saludar a todos aquellos que son parte del canal, que comparten, que comentan, sí, que estudian la Biblia, que aprenden, sí. Yo creo que Dios nos llama a esto, sí, nos ha llamado a esto, a compartir la verdad de Él, compartir de su palabra, ¿sí? Predicar su evangelio. Yo creo que el mundo necesita conocer más de ese Dios. Y nosotros hemos visto a lo largo de todos estos estudios que estamos todos involucrados en este gran conflicto entre el bien y el mal. Nadie puede tomar una posición parcial. O somos de Dios o estamos contra Dios. Y claro, cada lección ha sido una invitación a poder posicionarnos del lado de Dios, del lado de bien, sabiendo, entendiendo que Dios no conoce la derrota, ¿sí? Dios no conoce la derrota. Y lo que a veces nos desafía es cómo Dios derrota, o en tal caso, sí, derrota al mal. Y claro, ahí está el texto bíblico que dice, no seas vencido de lo malo, más vence el mal con el bien. Qué increíble manera de poder finalmente afrontar este conflicto, en tal caso de parte de Dios, y cómo Él también nos invita a ser parte de ello, en tal caso a poder reconocer que somos parte de este conflicto y que Él tiene buenas nuevas, sí, buenas noticias, y que finalmente esta guerra, este conflicto acabará. El título de la lección número 9 se titula El fundamento del gobierno de Dios. Y esta semana este estudio, esta lección número 9 nos va a mostrar cuál es el fundamento del gobierno de Dios. ¿Sabías tú que Satanás lucha y trata cada día de poder destruir el fundamento del gobierno de Dios? Claro que sí, porque él también trata de poder instaurar su gobierno. Y si nosotros vemos históricamente, ¿será que realmente vale la pena ser parte del gobierno del mal, de Satanás? ¿Qué fundamentos él tiene para poder, en tal caso, poder, sí, persuadir a los hombres, sí, a los seres humanos para que sean parte de su gobierno, ¿ya? Y no así parte del gobierno de Dios, del cual, claro, nosotros vamos a ver en el estudio de esta semana que el fundamento del gobierno de Dios es la manera como Dios ha organizado su gobierno, cómo sus hijos deben poder finalmente actuar, comportarse, conducirse, ¿sí? De tal manera que podamos vivir una vida como nosotros deseamos, ¿sí? Sabemos que sufrimos. Y claro, cada lección es una invitación a ello, a poder nosotros formar parte del gobierno de Dios. Y es lo que vamos a conocer, ¿sí? Debemos recordar la lección número 8, ¿sí? Que el santuario, la verdad del santuario, la doctrina del santuario permitió la comprensión de lo que había o lo que sí sucedió en 1844. Y lo que nosotros vimos en la lección número 8 fue lo que Jesús finalmente había de hacer en 1844. Nosotros ya hemos hablado antes de la lección del santuario, la segunda venida de Cristo, la mayor esperanza, porque eso significa finalmente el punto culminante de este gran conflicto. Ahora, claro está que la lección número 8 nos mostró que después de un estudio cronológico, sí, ellos llegaron a la conclusión de que Jesús vendría en 1844. Ahora, ¿por qué ocurrió el gran chasco? Nosotros estudiamos que este error no fue por algún mal cálculo en la cronología bíblica de esta profecía, que de hecho es la más larga de toda la Biblia, las 2300 tardes y mañanas, según Daniel 8:14, ¿sí? Sino que fue la mala interpretación de lo que significa el santuario, ¿sí? ¿A qué santuario se estaba refiriendo? ¿Cómo es eso que el santuario sería purificado después de 2300 tardes y mañanas? Y claro, el santuario terrenal mostró precisamente que una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para purificar el santuario. Y claro está, en 1844 ya no existía el santuario terrenal, mas sí fue inaugurado con
la venida de nuestro Señor Jesucristo por primera vez con su sacrificio y luego Él ascendiendo, fue inaugurado el santuario celestial. Es por eso que en 1844, a través del santuario, nos mostró que Cristo empezaba, ¿sí?, un nuevo rol, ¿sí?, nuevos actos, y era el juicio investigador, el día de expiación, el cual iba a investigar, iba a poder examinar para poder purificar precisamente los pecados. Y sabemos que después de eso vendría por segunda vez, ¿sí? Así como nos mostraba el santuario terrenal, que el sumo sacerdote salía ya y daba el veredicto, daba en tal caso todo el resumen, la conclusión de lo que había hecho en el santuario. Así que vamos a ver precisamente algo del santuario nos va a ayudar también esta semana a ver el fundamento del gobierno de Dios, ¿sí? Y cómo esto se relaciona con la crisis final, el punto culminante de este gran conflicto entre el bien y el mal. Yo quiero orar para poder pedir la dirección de nuestro Dios y una vez más poder comprender su palabra, ¿sí? Amante Padre que estás en los cielos, gracias Señor por tu palabra, por la oportunidad de estudiarla. Quiero pedirte, Señor, de manera muy especial que, Señor, al poder escuchar tu voz, podamos comprenderla, que tu Espíritu Santo nos ayude. Y quiero suplicarte de manera muy especial, en el nombre de Jesús, que tú puedas bendecir, puedas acudir, puedas asistir, Señor, a la vida de cada uno de tus hijos que son parte de este canal, que son parte, Señor, de este estudio que hemos estado teniendo. Que tú, oh Dios, puedas ayudarlos a la comprensión, Señor, puedas disipar las tinieblas que tal vez a veces puede cubrir la mente y los corazones de ellos en la comprensión del estudio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, ten misericordia de cada uno de nosotros y que tu verdad una vez más pueda ser, Señor, ese principio en nuestra vida que nos transforme, Señor, nos cambie, nos moldee, Señor, nos cultive para tu honra y para tu gloria. Acompáñanos, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén. Bien, la primera pregunta es ¿cuál es el fundamento del gobierno de Dios? Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Sí, Apocalipsis 11, 19. Dice así: el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se dejó ver en el templo. Hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y granizo grande. Esto es una visión que Juan tuvo, ¿sí? Está registrada en Apocalipsis capítulo 11. ¿Qué él vio en esa visión? Bueno, él vio el templo de Dios, el santuario celestial. Ahora, él ve en el templo algo increíble y dice, él ve el arca de su pacto. ¿Qué realmente vio Juan, ¿sí?, en esta visión del santuario celestial? Cuando nosotros queremos tal vez comprender un poquito más del santuario celestial, hay que ver el santuario terrenal, que es el que finalmente fue dado a Moisés, pero obviamente le fue dado con un modelo del santuario celestial. Y claro, cuando nosotros queremos comprender el santuario celestial, tenemos que ver lo que Moisés finalmente construyó para con ello comprender el santuario celestial. La pregunta es el arca del pacto. ¿Dónde estaba el arca del pacto? ¿Qué tenía el arca del pacto? ¿Qué quiere decir el arca del pacto? ¿Sí? Mira lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 25, 16. Libro de Éxodo 25, 16. Dice así, en primer lugar, en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. ¿Qué había en el arca? Bueno, en el arca había el testimonio que se le había de dar ¿a quién? A Moisés. ¿Cuáles son esos testimonios que debían estar dentro del arca que se le iba a dar a Moisés? Mira lo que dice Éxodo 31, 18. Éxodo 31, 18 dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él, refiriéndose a Dios, en el monte, ¿sí?, Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas por el dedo de Dios. ¿Qué eran esos 2 testimonios? ¿Qué contenía o qué debía de poder tener el arca del testimonio? Bueno, las 2 tablas de piedra.
Esas 2 tablas de piedra son los 10 mandamientos que se le dio a Moisés y debían de colocarse en el arca del testimonio. Ahora, ¿dónde estaba esta arca? En el lugar santísimo. Mira lo que dice Éxodo 26, ¿sí? El versículo 33 dice: pondrás el velo de los corchetes y allí detrás del velo colocarás el arca del testimonio. Así el velo servirá para separar el lugar santo del lugar santísimo. Nosotros vimos la semana pasada que estaba el tabernáculo de reunión, ¿sí? Estaba el atrio, ya que era donde se hacían los sacrificios. Luego estaba el tabernáculo de reunión, y el tabernáculo de reunión estaba constituido por estos 2 lugares, el lugar santo, el lugar santísimo. Estaban separados con este velo, ¿ya? Ahora, fíjense que dice que el arca del testimonio, dice, se debía de poder poner detrás del velo, ¿ya? Eso se llamaba el lugar santísimo. El versículo 34 dice: pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo, que era el lugar donde entraba el sumo sacerdote una vez al año. Y que nosotros vimos la semana pasada que era donde Cristo Jesús empezó a hacer su obra, ¿sí?, de expiación en 1844. ¿Ya? Ahora, es interesante que cuando nosotros vemos lo que se hacía desde el arca del testimonio, desde el arca del pacto, ¿sí?, donde estaban las 2 tablas del testimonio, la ley de Dios, ¿sí?, nosotros vamos a comprender algo interesante que dice en el capítulo 25, cuando está hablando del arca del testimonio, dice el versículo 22: allí me manifestaré a ti y hablaré contigo desde encima del propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mande para los hijos de Israel. Donde se encontraba la presencia inmediata de Dios, donde estaba el arca del pacto, el arca del testimonio, ¿sí? Y era ahí donde Él se manifestaba y hablaba. De hecho, a este lugar se entraba una sola vez al año. Es decir, este lugar era considerado el Santísimo porque era considerado el trono de nuestro Dios. ¿Y cuál es el fundamento de su trono? ¿Qué contenía el arca de ese pacto? Contenía los testimonios, que eran las tablas de piedra, los 10 mandamientos. Por lo tanto, el fundamento del gobierno de Dios no es más que la ley de Dios, los 10 mandamientos, ¿ya? Y es a través de los 10 mandamientos que Dios organiza, que Dios estructura, ¿sí?, que Dios rige su gobierno. Es la ley moral, es a través de la cual Dios nos permite, ¿sí?, a nosotros conducirnos, qué debemos hacer, qué no debemos hacer, ¿sí?, qué realmente puede mostrarnos a nosotros cuando hacemos algo malo o no, aquello que nosotros llamamos pecado. Bueno, la ley de Dios, los 10 mandamientos, es aquel cerco que nos permite nosotros tener acción, poder movernos, poder conducirnos de forma que no ofendamos en tal caso a Dios y también a nuestro prójimo. Ese es el fundamento del gobierno de Dios. Ahora, ¿será que la ley de Dios, el fundamento del gobierno de Dios, realmente ha sido abolida? ¿Realmente ha sido o ha pasado, ha cambiado el fundamento de Dios? ¿Será que ahora el fundamento del gobierno de Dios es otro? ¿Cuál sería realmente o qué naturaleza tiene la ley de Dios? Y hay algunas características que nosotros debemos de comprender precisamente de este fundamento, porque esto nos va a permitir a nosotros ver cómo el desenlace final de esta crisis, ¿sí?, de la crisis final, valga la redundancia, en este gran conflicto entre el bien y el mal. Y lo primero que nosotros debemos de poder comprender es que el fundamento de Dios, del gobierno de Dios, que es la ley de Dios, es inmutable. Mira lo que dice Mateo 5, 17, ¿sí? Libro de Mateo, capítulo 5, versículo 17, ¿sí? Mateo 5, 17, dice Jesús estaba ahí hablando en el Sermón del Monte, y dice: no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. El fundamento de Dios no se ha cambiado. Y cuando Cristo vino,
Él no vino a cambiar el fundamento del gobierno de Dios. Es el mismo fundamento del gobierno de Dios. Cristo no vino a poder cambiarlo, a poder modificarlo. Sigue siendo el mismo, la ley de Dios, ¿ya? Y Él vino precisamente a cumplir, ¿ya? Cada uno de ellos. Es interesante porque eso nos muestra precisamente que el fundamento de Dios sigue siendo el mismo. Aún más, mira lo que dice Romanos 3:31, que Pablo, tratando de poder lidiar precisamente con este tipo de malcomprensión de lo que era la ley, y en tal caso la fe, ¿no? Mira lo que dice Romanos 3:31. Dice así, estoy en Hechos, Romanos 3:31. Dice así la palabra de Dios. Luego hace una pregunta. ¿Por la fe invalidamos la ley? ¿Será que la ley es invalidada por la fe, como tal vez muchos creen o tal vez muchos predican, ya que la ley de Dios ha sido abolida, que ya no está la ley de Dios, que tal vez ha sido invalidada por la fe, que ya no es la ley de Dios, es la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, dice Pablo, luego, ¿por la fe invalidamos la ley? De ninguna manera. Y dice ahí, más bien confirmamos la ley. Más bien confirmamos la ley. Es decir, la fe en Cristo Jesús nos permite, o es confirmada esta fe, por la ley de nuestro Señor Jesucristo, que es el fundamento. ¿Por qué la ley confirma? Si la ley tal vez tuviese o fuera posible cambiar el fundamento, ¿está bien?, del gobierno de Dios, de los que son los 10 mandamientos, ¿tú crees que en tal caso hubiese sido necesario que Cristo viniese a poder tal vez suplir las demandas de la ley? ¿Cuáles eran las demandas de la ley? Bueno, la desobediencia, y la paga del pecado es muerte. Ahora, ahí el detalle, que nosotros creemos en Cristo Jesús, que Él murió por nuestros pecados. Y por eso es que la ley, que nuestra fe en Cristo Jesús es confirmada por la ley, porque el sacrificio de Cristo nos muestra cuán veraz, cuán buena es la ley de Dios y cómo la ley de Dios no puede ser cambiada. Es inmutable la ley de Dios, es parte del fundamento del gobierno de Dios, ¿sí? Porque en tal caso no tendría sentido creer en Cristo Jesús, porque Él vino precisamente a poder pagar lo que la ley demandaba. Y es por eso que en Cristo Jesús nosotros podemos obtener salvación, porque Cristo pudo pagar lo que la ley demandaba de cada uno de nosotros, que era morir, y Cristo muere. Por eso nosotros en Cristo Jesús podemos vivir, y a través de esta fe en Cristo Jesús la ley es confirmada. Es interesante porque Pablo, inclusive cuando él habla un poco de la naturaleza de la ley de Dios, mira lo que dice Romanos capítulo 3, capítulo 7, versículo 14, dice así: sabemos que la ley es espiritual. ¿Qué naturaleza tiene la ley? La naturaleza de la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Será que la ley es mala? No. ¿Será que la ley nos hace daño? No. ¿Será que Dios, o es posible cambiar el fundamento del gobierno de Dios, cómo los hijos de Dios deben conducirse, guiados por el Espíritu Santo, guiados precisamente por esta ley moral que Dios ha establecido, ¿sí? Para su gobierno? ¿Será? Es algo que nos muestra precisamente que la naturaleza de la ley de Dios es algo que Dios desea ver también en nosotros. Cuando nosotros vemos los frutos de la carne, cuando nosotros vemos los comportamientos carnales, no son cosas buenas. Y son los frutos precisamente, en este caso, de la enemistad que se encuentra en aquellos que están en desobediencia. Y precisamente esta desobediencia se ve
porque no cumplen la ley de Dios, no se rigen por el fundamento del gobierno de Dios, no quieren obedecer lo que Dios ha establecido. Si nosotros leemos, por ejemplo, el versículo 12, dice, de manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Puede ser algo bueno, puede ser algo justo, puede ser algo verdad. Ser cambiado, ser abolido, de ninguna manera. De ninguna manera. Cuando tú lees a partir del versículo 7, tú te vas a dar cuenta que pues diremos, la ley es pecado de ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley y tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciaréis. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero al venir el mandamiento el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Yo creo que no hay que poner en duda el fundamento del gobierno de Dios, ¿sí? Y esto forma parte de la naturaleza de su gobierno. Y Él nos ha mostrado que a pesar de que la ley puede mostrarnos a nosotros que estamos en error y porque estamos en pecado, tal vez morir, nosotros sabemos lo que Él ha hecho para poder suplir las demandas de la ley, y es enviar a su Hijo unigénito para pagar la deuda y las exigencias de lo que la ley demandaba de cada uno de nosotros. Pero no con el propósito de que por la muerte de Cristo Jesús el fundamento del gobierno de Dios fuera abolido. No tendría sentido alguno, ¿sí? No hubiese tenido sentido alguno. Ahora, he ahí el detalle que cuando nosotros vemos precisamente los efectos de la ley de Dios, tú vas a ver en el Salmo 19, 7 al 11, el versículo 11 dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. La ley no es simplemente, un artículo más, ¿no? La ley de Dios es un principio de vida activo que permite que nuestra vida se desarrolle, que permite que nosotros vivamos, que permite que nosotros crezcamos, nos desarrollemos, ¿sí? Podamos finalmente ser cultivados, ser perfeccionados, ¿sí? Dentro de la atmósfera, en la presencia de nuestro Dios. Y nosotros debemos de entender eso, la perfección de la ley y cómo Dios ha propuesto que actúe en nosotros, de tal manera que podamos ser dignos representantes del gobierno de nuestro Dios, ¿sí? La ley de Dios, la lección de esta semana es interesante porque hay algo que nosotros debemos de poder enfatizar, destacar de la ley de Dios, y es precisamente con uno de los mandamientos de la ley de Dios, que es el sábado. Porque ese es otro ataque que nosotros obviamente hemos escuchado, hemos visto y hemos escuchado que el sábado también ha sido abolido, ¿no? Ha sido puesto a un lado. ¿Sabes lo que significa el sábado? Y es por eso que uno profundiza un poquito más allá de la ley de Dios precisamente en este mandamiento. ¿Por qué la gente no dice que, vamos a abolir el no matarás, o se abolió el no matarás, o tal vez el no honrar a tus padres y a tu madre, tal vez se abolió el no codiciarás, ya, o se abolió, no sé, el primer mandamiento, el segundo, o el tercero, no tendrás dioses ajenos, ya, no te harás imagen? ¿Por qué? ¿Por qué precisamente el sábado? ¿Sabes lo que significa el sábado? El sábado es un mandamiento que nosotros vemos, que de hecho está vigente. ¿Por qué está vigente? Una de las primeras razones es por lo que la visión que Juan tiene en Apocalipsis 11:19, que ya lo leímos, que él ve el templo y en medio del templo él vio el arca del pacto. Y el arca del pacto, nosotros sabemos que, y ya lo hemos visto, están los 10 mandamientos, los testimonios. Y dentro de estos 10 mandamientos se encuentra precisamente ¿qué? El sábado. ¿Y tú crees que si hubiese sido abolido, no se lo hubiese revelado precisamente, o en tal caso,
a Juan ya no viera el arca del pacto como fundamento del gobierno de Dios, como algo vigente, presente, sino tal vez como algo pasado, sino como algo que fue dejado atrás. Es curioso lo que dice, o esa visión, es mucho lo que representa esta visión para Juan, para el pueblo de Dios. Cuando tú ves el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 8 en adelante, tú vas a ver claramente este mandamiento que está muy relacionado a algo que identifica a Dios y a su pueblo, a sus hijos. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Cuando tú ves ahí, tú te vas a dar cuenta que va a decir, mira, ¿por qué? Bueno, porque en 6 días creó Dios los cielos y la tierra. Ya, más en el 7.º día Él descansó. Así Dios organizó su creación. Así Dios organizó su gobierno, su pueblo, ¿sí? De esa manera, el sábado era un día de descanso. Era un día precisamente que iba a reflejar, a revelar el Dios de ese pueblo, ¿sí? Que era aquel Dios que había creado los cielos y la tierra. ¿Sí? Es esa señal, es esa identificación con quién era el Dios de ese pueblo. Y yo no sé quién es tu Dios, pero el Dios de la Biblia es ese Dios que creó los cielos y la tierra. Dios es un Dios creador, que ha organizado su gobierno de tal manera que nosotros podamos vivir, ¿sí? Podamos estar ligados a ello. Y es por eso que cuando, claro, nosotros vemos todo el propósito, todo el deseo de Dios de poder crear los cielos y la tierra, nosotros nos vamos a dar cuenta que cuando Adán y Eva se rebela ¿contra quién? Contra el gobernador, contra el creador, ¿sí? Precisamente de este gobierno. Aún más, ¿quién sedujo a Adán y Eva para rebelarse, ¿sí? A este gobierno? Bueno, Satanás, el enemigo de Dios que nosotros hemos visto en lecciones pasadas, como precisamente, en tal caso, Satanás se rebeló contra el gobierno de Dios, hubo una guerra en el cielo, rebelándose contra el gobierno de Dios, ¿sí? Es algo interesante. El sábado es un mandamiento muy especial que permite nosotros como hijos de Dios identificarnos con Él. ¿Quién nos ha creado? ¿Sí? ¿Cómo nos ha creado? ¿Cuál es el propósito de nuestro Creador para con nosotros? ¿Cuán importante es el sábado? ¿Sí? Para los hijos de Dios, para aquellos que creen que precisamente esto es parte de la estructura como Dios organiza su gobierno. ¿Ya? Es interesante, yo creo que no hay duda alguna precisamente de este mandamiento, ¿ya? No tiene lógica alguna que tal vez, no, el sábado no, pero el no matará sí, ¿no? El no codiciará sí, y todos los demás, todos los 9 sí, pero el sábado no. Sí, no tiene lógica alguna. El sábado forma parte de la ley de Dios, del fundamento del gobierno de nuestro Dios, y es como Él ha organizado precisamente nuestra vida aquí en la tierra, con 6 días para trabajar, más el sábado para descansar, para tener comunión con Él y también con nuestros seres queridos. Tú lees Marcos 2.27 y te vas a dar cuenta que el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. No es que Dios creó el sábado y dijo, bueno, ¿qué hacemos para poder suplir las demandas del sábado? Bueno, creamos al hombre. No, Él creó al hombre. Y después de haber creado al hombre para el bienestar del hombre, para el crecimiento del hombre, ¿qué hizo? Creó el sábado, una manera, una estructura, ¿sí? Para que el ser humano pudiera crecer, pudiera desarrollarse y vivir de tal manera que cumpliera los propósitos de Él. Yo creo que es un punto fundamental en la lección de esta semana. La pregunta es, ya viendo comprendido y entendido el fundamento del gobierno de Dios, sabiendo que es inmutable, sabiendo parte de su naturaleza, destacando precisamente este mandamiento del sábado,
¿Qué vínculo tiene la ley de Dios con la crisis final, ¿sí? En el marco del gran conflicto? ¿Será que tiene algún vínculo? Bueno, nosotros debemos de comprender ya en este segundo punto, que es la crisis final. El primer punto fue el fundamento del gobierno de Dios, la ley de Dios, los 10 mandamientos. Debemos de comprender precisamente que la Biblia profetiza, ¿sí?, una crisis final en el cual se va a desencadenar varios hechos, varios acontecimientos donde van a poder finalmente mostrar quiénes son los que forman parte del gobierno de Dios o quiénes son aquellos que forman parte de los súbditos de Satanás, ¿sí? Mira lo que dice el Apocalipsis capítulo 13, ¿ya? Apocalipsis capítulo 13, dice así, el libro de Apocalipsis capítulo 13. Nosotros vamos a ver en el libro de Apocalipsis capítulo 13, desde el 1 hasta el 10, está la primera bestia. Y esta primera bestia, nosotros proféticamente entendemos, históricamente, y lo hemos estudiado en las lecciones pasadas, que es representada como con Roma, ¿sí? En sus dos fases, tanto la imperial como la papal. Nosotros también hemos estudiado en las lecciones pasadas que Roma recibió, o en tal caso la Roma papal recibió un golpe de muerte, que fue en 1698, cuando el Papa Pío VI fue llevado cautivo, ¿sí? Fue llevado preso y fue muerto a espada también, ya en esa fecha, y fue cuando surgió lo que es la Revolución Francesa y todo esto, ¿no? Que claro, ahí nosotros vemos que esta bestia que salió en primer lugar del mar, ya, sí, sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia, sabemos que ella recibió un golpe de muerte. Y eso pasó hasta esa fecha, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar? Desde el versículo 11, nosotros vemos en el capítulo 13 otra bestia que surge, ¿sí? Que surge, y en este caso surge de la tierra, ¿ya? Y esto va desde el 11 hasta el 18. El tiempo no da porque no es el tema principal de la lección de esta semana, ¿sí? Es que nosotros comprendamos que ha de venir una crisis final. Y está profetizada precisamente por esta segunda bestia, la cual nosotros comprendemos también históricamente por las características, ¿sí? Que tiene, o que sí, que muestra Apocalipsis 11, Apocalipsis 13 desde el 11, que describe a su perfección Estados Unidos y cómo precisamente o al fin del tiempo va a haber una alianza, ¿no?, con la Roma papal, porque dice que esta herida, la bestia, la cual fue herida con herida de muerte, dice que esa herida fue sanada. Ahora, es interesante nosotros que podamos destacar que esta segunda bestia, que es profetizada como precisamente y está ubicada para el final del tiempo, dice, también hace grandes señales, de tal manera, dice, que incluso hace descender fuego del cielo en la tierra delante de los hombres. Se engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia, que fue herida de espada y revivió. Ah, ¿te acuerdas la primera imagen? Forma parte de la trama de ello. Y dice, versículo 15, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablara y hiciera matar a todo el que no la adorara. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. ¿Te acuerdas las persecuciones? ¿Te acuerdas precisamente lo que hemos estudiado en las lecciones pasadas acerca de lo que sufrieron los cristianos, los hijos de Dios, el pueblo de Dios, ¿sí? Toda esa persecución, todo lo que ellos sufrieron precisamente por permanecer leales, por permanecer firmes, y cómo esto les costó la vida? Bueno, la crisis final forma parte
de ello. También habrá una especie del mismo, un patrón que se va a repetir, ¿sí? Y es de esta primera bestia, un patrón de comportamiento, el cual tal vez utilizará esa amenaza de muerte, ¿sí? Para que en tal caso los habitantes hagan lo que esta bestia quiera. Y versículo 16, y hacía a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se le pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender sino los que tuvieran la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Mira lo que la Escritura dice, lo que la palabra de Dios dice en este marco del gran conflicto que profetiza para precisamente el fin del tiempo. Esto es lo que va a acontecer nuevamente. Ahora, nosotros debemos de poder tener en cuenta que parte de la crisis final, ¿sí? Nosotros sabemos, dice que a cada uno de ellos, ¿no? Que se les va a chantajear, ¿no? Con una amenaza de muerte, dice que se les pusiera una marca derecha en la mano, dice, o en la frente. Marca en la Biblia es entendida como aquella marca que se le pone a los, como aquel sello, vamos a decirlo así, no sello, marca, que se le pone en tal caso a los animales, ¿sí? A los animales, ya cuando se le pone la marca a los animales, esa marca dice a quién pertenece ese animal, de quién es ese animal, pero no dice quién es ese animal, ¿sí? ¿Qué es el animal? Ya la marca en aquel tiempo se utilizaba también para los esclavos. Y cuando nosotros hablamos de marca bíblicamente, la marca se utiliza para tirar o para quitar la identidad de alguien o de algo, ¿sí? Por ejemplo, cuando un animal se le pone la marca, lo más importante de ello es a quién pertenece ese animal, no decir qué o quién es el animal. Si me hago entender, cuando un esclavo, ¿sí? Se utilizaba o era marcado precisamente para ello, un esclavo no tenía identidad, ¿sí? Un esclavo no era alguien que era bien visto, ¿sí? Era alguien que se identificaba en la sociedad, era alguien que se le quitaba la identidad. Y con esa característica la marca se empleaba o se entiende bíblicamente. Ahora, lo que nosotros podemos entender en contraposición, ¿ya? Es que esta segunda bestia, ya que va a ir en contra de los hijos de Dios, precisamente va a intentar nuevamente poner la marca, dice, en la frente o en su mano, con el propósito de que, mira, dice, lo adoren, ¿sí? Hacía matar a todo el que no la adorara. Cuando nosotros hablamos del gran conflicto, nosotros estamos hablando precisamente de adoración, ¿ya? Cuando nosotros hablamos del gobierno de Dios, en tal caso del gobierno que Satanás audazmente ha tratado de poder levantar, hablamos de adoración, ¿sí? Y eso forma parte de este gran conflicto del cual nosotros debemos de poder tener en cuenta y tener bien claro, ¿sí? De hecho, el libro de Apocalipsis capítulo 14, cuando nosotros vemos Apocalipsis 14, el versículo 9 dice, y un tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. ¿Qué pasa? Cuando tú ves, como termina este capítulo 14, tú te vas a dar cuenta, el versículo 13 dice, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Hay unas características para el pueblo de Dios, aquellos que no reciben la marca, ¿sí?, de la bestia, ¿ya? ¿Qué pasa? Cuando nosotros hablamos de los 10 mandamientos, que guardan los 10 mandamientos, estamos hablando también que guardan el sábado.
¿Y qué pasa con el sábado? El sábado es entendido en la Biblia como una señal entre Dios, entre el Creador y sus criaturas, ¿sí? Porque da muestra precisamente de quién es nuestro Dios y quién somos nosotros. De hecho, el primer ángel dice, vi volar, decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar, la fuente de las aguas. ¿Qué puedes testificar, mostrar ya al mundo de que el Dios de la Biblia, el Dios creador de la Biblia, es nuestro Dios? ¿Sí? ¿Qué puede mostrar ello? Bueno, el día sábado. El día sábado es una muestra, ¿sí? Es un testimonio de quién es nuestro Dios, ¿sí? Cómo nos ha creado, quiénes somos cada uno de nosotros, que fuimos creados a imagen y semejanza de Él, y que somos llamados precisamente a poder reflejarlo a Él, adorarlo a Él, porque solamente Él lo merece. Y eso es la gran enemistad que nosotros tal vez si podemos acarrear. En tal caso, esto nos lleva a acarrear la enemistad con el enemigo de Dios. De hecho, cuando tú ves a lo largo de toda la Biblia, tú vas a ver un enemigo, el enemigo de Dios, siempre enemistado contra las órdenes, los estatutos, ¿sí? Las estructuras, los mandamientos que Dios establece para con sus hijos. ¿Te acuerdas de Adán y Eva? Dios le dijo, no te acerques, no comas. Se acerca Satanás. ¿Y qué hace Satanás? No vas a morir, sino que el día que de él comieres ciertamente, serás como Dios, y empieza a engañarlos. Contra palabra de Dios. Para Adán y Eva eso fue un mandamiento, y ellos lo quebrantaron. ¿Qué acarrió o qué cosechó la raza humana, el ser humano, Adán y Eva? ¿Qué cosecharon? Maldad, sufrimiento, dolor. Un ejemplo más, Caín y Abel. ¿Qué pasó? Dios le dijo, mira, los sacrificios se van a llevar a cabo a través de un cordero. Abel, presentó el cordero. ¿Qué hizo Caín? No, yo te voy a presentar lo que yo quiero presentarte, que es lo mejor. No es lo que tú digas, es lo que yo quiero. ¿Y qué hizo Caín finalmente? Caín llegó a matar a Abel. ¿Y quién es homicida desde el principio, según Juan capítulo 8? El diablo. ¿Qué cosechó Caín por desobedecer a Dios? ¿Qué principio guió su vida? ¿A qué gobierno él se estaba hiriendo? ¿A qué gobierno estaba rechazando? Al nosotros rechazar los estatutos, los mandamientos de Dios, rechazamos el gobierno de Dios. Y no solamente que ojalá fuera un rechazo simplemente opcional, es que al nosotros rechazar los mandamientos de Dios y tal vez no poder posicionarnos o ser parte del gobierno de Dios, nos estamos poniendo en contra de Dios, en contra de lo que Dios habla y lo que Dios dice. ¿Te acuerdas, Noé? Sus hijos, lo que Dios había hecho, la maldad había aumentado y ellos corrieron y fueron. ¿Y qué hicieron? Construyeron la torre de Babel. No quisieron escuchar la voz de Dios, lo que Dios les había hecho. No, queremos ser como Dios, queremos llegar hasta el cielo, queremos hacer nuestro propio imperio, queremos hacer nuestro propio reino. ¿Qué pasó con la torre de Babel? Fue visitada por el ángel de Jehová y finalmente las lenguas fueron confundidas, no se dio y fue un fracaso total. Y así a lo largo de toda la Biblia tú puedes ver a Moisés, tú puedes ver a Abraham, con Lot, ¿te acuerdas? Con Lot, Abraham, un hombre que escuchó la voz de Dios y le dijo, mira, no te acerques a Sodoma, no te acerques a Gomorra, lo más lejos que puedas. Pero Lot no, lo más cerca que se pueda, ¿no? Tal vez ahí desobedeció la palabra de Dios y Lot perdió a su esposa, casi pierde toda su familia, casi pierde su vida por tal vez no obedecer la palabra de Dios, los requerimientos de Dios, los estatutos de Dios. Tú vas a ver a lo largo de toda la Biblia. Nosotros debemos de tener en cuenta
precisamente, y por eso el versículo bíblico, el texto base de esta semana, Apocalipsis 12:17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Contra quién Satanás está irado? ¿Contra quién él lucha? Contra aquellos que son partes del gobierno de Dios, contra aquellos que se posicionan del lado de Dios. Y estos son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Juan, ¿por qué fue llevado a la isla de Patmos? Porque él guardaba la palabra de Dios y tenía el testimonio de Jesucristo. Por esa causa él fue perseguido. ¿Por qué a lo largo de toda la historia del cristianismo nosotros vemos precisamente los hombres muriendo, tal vez los hombres entregando su vida siendo perseguidos? ¿Quiénes eran perseguidos? Aquellos que decidían obedecer la verdad, aquellos que decidían sí acatarse a la palabra de Dios, porque esto es cómo Dios ha organizado, ha estructurado su gobierno, sus hijos, ¿sí? Y Dios quiere que nosotros seamos parte de ello. Es el propósito de la lección de esta semana. Que aprendamos de lo que ha sucedido, que tengamos conciencia de lo que viene y precisamente de cómo nosotros podemos precisamente posicionarnos o ser parte del gobierno de Dios. Te invito a que tú puedas leer el Salmo 119. Tú vas a ver ahí cómo David se deleita en la ley de Dios, en los testimonios de Dios, en los estatutos de Dios, en los consejos de Dios, cómo él considera. Y tú vas a ver que David, la palabra que más usa es camino, camino. Señor, ayúdame, condúceme, guíame, limpia mi camino. ¿Cómo lo hacía? A través del consejo, de los testimonios, de los estatutos, de la ley de nuestro Dios. No hay otra manera. Querida familia, tal vez ahora nuestra fe está siendo probada de forma implícita, que debemos de tener mucho cuidado, porque Satanás está socavando los fundamentos del gobierno de Dios, ¿sí? Poniendo a prueba nuestra fe, ¿sí? Y debemos tener en cuenta y pedirle mucha sabiduría a Dios. Nuestra fe será puesta a prueba. Y recuerda que nuestra fe no invalida el fundamento del gobierno de Dios, sino que confirma el fundamento del gobierno de nuestro Dios, a quien pertenecemos, ¿sí? El santuario nos ha mostrado precisamente esto, que así como el sistema del sacrificio fue hecho precisamente para poder corresponder a las exigencias de la ley de Dios, el fundamento de la ley de Dios. Yo te quiero invitar a que tú puedas leer lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 13. Y hay un llamado claro ahí, a perseverar. Dice que el que persevera hasta el fin, este será salvo. El libro de Apocalipsis, capítulo 14, está descrito. Se ve cómo el pueblo final que triunfa es descrito como aquellos que han perseverado. Aquí está la paciencia de los santos, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, ¿sí? Dios quiere que seas parte de su gobierno. Dios quiere que tú atiendas a sus leyes, atiendas a sus estatutos, a sus consejos, porque es la única manera de que este mandamiento bueno, santo y perfecto nos permita vivir, nos permita crecer, nos permita cumplir los propósitos que Dios ha establecido. Que Dios te pueda bendecir, ¿sí? Son 2 puntos importantes en la lección, en el estudio de esta semana: la ley de Dios y la crisis final, cómo ello se vincula, esperando siempre que esto pueda ser de bendición para con cada uno de nosotros y cada día podamos prestar oído a lo que Dios dice en su palabra y lo que está pronto por hacer. Chao, chao.